Gracias por continuar con su espacio de pie ante la República en este domingo, Día de los Padres, y tenemos aquí a un invitado que yo creo que más oportuno no puede ser, en momentos en que nos preocupa a los dominicanos responsables el medio ambiente de la República Dominicana. Invitamos al señor Luis Carvajal, quien es ambientalista y también es un destacado ambientalista, como mencionamos, y también es coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, don Luis, oportuno en estos momentos en que el tema del medio ambiente está pues en todas las portadas en estos días en la República Dominicana. Mira, es lamentable ser oportuno cuando esa oportunidad no es por noticias positivas, porque ciertamente abordar el tema ambiental en República Dominicana hoy es muy oportuno, no solamente por la diversidad de temas, sino porque en todos los casos hay una tendencia al empeoramiento, independientemente de la majestuosidad de los anuncios que hacen las autoridades. Yo creo que hemos tenido estos últimos 4 o 5 años que el medio ambiente no sale de la agenda nacional, y estas últimas 2 semanas o el último mes hemos estado con el tema del jardín botánico. Yo creo que empecemos por ahí porque es el más reciente. Hace unas semanas se convocó a una cadena humana a las afueras del jardín botánico porque se intentó o se anunció un intento de desbaratar una parte del jardín botánico, y el gobierno luego anunció una rueda de prensa, y esta semana vimos la rueda de prensa donde se aclaró. Me gustaría que usted me dé su opinión de todo lo que ha pasado en torno al jardín botánico. El gobierno dice el jardín botánico no se toca, pero nos han dicho que de la verja hacia afuera lo van a tocar. ¿Es eso parte del jardín botánico? Explíquenos un poquito de lo que se ha anunciado en esta semana y qué tanto obedece eso a la realidad. Mira, vamos a tratar de verlo en perspectiva. Vamos a hacer una ruta diacrónica. Hace 3 meses, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que me toca coordinar, envió una comunicación al Ministerio de Medio Ambiente y otra al de Obras Públicas pidiéndole una explicación del proyecto y explicando la importancia del jardín botánico. Ni siquiera hacíamos referencia a posibles intervenciones, sino a que se estaba escuchando y que era importante que ellos explicaran. Luego, un poco más tarde, no tenemos respuesta. Volvemos y hacemos una comunicación. Ahora pedimos los informes vía ventanilla y no hay respuesta, pero yo recibo una llamada de que estaban colocando borneando los palitos, como dice la gente, en el ministerio, en el botánico, y que esos palitos tenían que ver con... En el botánico adentro. Hacia adentro. Okay. Los palitos estaban entre 7 y 18 metros. No me lo contaron, los medí. Por lo tanto, no fue de que lo escuché en la prensa, que alguien... ¿Usted fue a medirlo? Sí. Por lo tanto, estaban ahí. Y a raíz de eso, entonces empezamos a destacar no solo la importancia y el valor del botánico, sino del vivero, porque había palitos que tocaban el vivero, del herbario que quedaba próximo y de otras áreas que estarían en la zona afectada de haber estado vinculados esos palitos al trazado. Y volvemos y pedimos en público, a través de una comunicación que enviamos a la prensa y que muchos medios hicieron eco, que explicaran la naturaleza del proyecto. Y frente al incremento de la tensión social, el ministro de Medio Ambiente informó que habían dado los términos de referencia. Nos alegramos porque los términos de referencia obligan a colocar en la página del ministerio el documento, y nosotros salimos a buscar la información, pero todavía al día de hoy, con todo y que ayer se anunció, esos términos de referencia no están colgados en la página. Por lo tanto, se ha violado una parte del proceso para obtener el permiso. Pero se incrementa la presión social, y es cuando el ministro dice: no, eso se va a tocar muy poco, si acaso es un 0.01, y lo dijo no con tanta claridad. Todos los medios se apropiaron del valor más pequeño, 0.01, y quedó como que era lo que se iban a mover, y la nueva respuesta fue un documento legal en el que analizamos absolutamente todas las leyes que impedían que se tocara el botánico, por el principio de no progresividad en el artículo 16 de la Constitución, por ese mismo principio recogido en la ley 6400, porque aunque no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es un área protegida que además se acoge a las mismas normas de protección, porque allí están gran cantidad de
plantas que están en peligro de extinción como un banco de germoplasma, es decir, como un lugar que las conserva para repoblar y es uno de los puntos donde se reproducen para la restauración ambiental. Si yo tengo plantas que están en peligro extremo de extinción, las tengo en el botánico y el botánico la está resguardando, el resguardo que le toca a la planta lo asume la entidad que lo maneja. Es decir, había muchas razones legales para no tocarlo. Y es en medio de esto que se convoca José María Cabral a la cadena humana. A la cadena humana. Había una convocatoria para este domingo 27, que era para un recital, que hemos estimado no pertinente mantenerla, no porque estemos satisfechos con lo que ha pasado, sino porque había que entrar en un compás de espera, y es en ese entorno que se llega el lunes y el presidente nos sorprende porque acoge la misma consigna del movimiento social y ambiental. El botánico no se toca. Yo recuerdo que la reacción fue, debimos haber invitado al presidente a las manifestaciones porque él está de acuerdo plenamente con la consigna. Dijo no se toca el lunes, pero el miércoles en la rueda de prensa dicen que van a tocar de la verja hacia afuera. No, sí, pero mira, en la expresión del presidente hay dos elementos que a nosotros nos preocuparon y yo quiero seguir con la ruta, con la línea de tiempo para llegar a esta hora. Cuando él dice eso, dice además dos cosas. Dice que la gente está reaccionando sin saber de lo que está hablando y que es la primera vez, eso es lo primero, y en otro acusó a fuerzas políticas de oposición de estar detrás de esto. Y ambas cosas le fueron respondidas del movimiento ambiental. Lo primero es que el movimiento ambiental nunca ha estado vinculado a los políticos. Si quieren, comprueben que todos los gobiernos se han peleado con nosotros o nosotros con todos los gobiernos, porque la naturaleza del movimiento ambiental no es ser poder, es ser contrapoder. Y desde ese contrapoder que somos, no estamos para supervisar, para revisar lo que hace el Estado, lo que hace la industria, lo que hacen incluso los agentes privados que puede afectar el medio ambiente. Eso de los políticos se lo respondimos porque además era injusto. Lo que no quiere decir que no haya políticos que no hayan cogido para el botánico. Algunos porque realmente les preocupara y otros fueron a buscar vitilla. Porque si yo fuera un político de oposición y usted metió la pata, yo le voy a sacar punta a su error. Que siempre se ha hecho. Y eso es lo que siempre han hecho y es normal que lo hagan. Pero de ahí a calificar el reclamo por el botánico de un reclamo político hay mucha distancia. Pero lo otro, lo de decir que están hablando de lo que no conocen, él no se da cuenta que está reconociendo una culpa propia. Si la sociedad no conoce un proyecto que está sometido al principio de publicidad, es porque ellos no lo han dado a conocer. Y si era tan bueno, oye, yo un proyecto muy bueno lo doy a conocer temprano y doy algunas de las características generales. Pero en ese interín, hasta que el presidente habla, hay toda una serie de contradicciones, porque es en ese momento que el presidente dice que no se va a tocar, porque que habrá un túnel, y ese túnel desaparece en la convocatoria del miércoles. La convocatoria del miércoles es muy bonita, montada unos videos de inteligencia artificial y probablemente los elementos de diseño, pero muy funcionales. Plantearon también 3 elementos positivos y 2 terriblemente negativos. ¿Cuál es lo positivo? Que 3 ministros ratificaron lo que había planteado la sociedad. El botánico no se toca. Qué bueno. 2, sumamente importante, hay un reconocimiento de que faltan áreas verdes y de que en la situación real del país en este momento, del Gran Santo Domingo, necesitamos nuevas áreas verdes. Por eso el planteamiento de incorporar los 24.000 metros cuadrados del área donde está la cañada de Arroyo Hondo y su saneamiento es una noticia positiva que nosotros aplaudimos por el reconocimiento y por este anuncio. ¿Cuál es el tercer elemento positivo? Es que ellos reconocen que el ojo ciudadano, que la observación no es solamente un derecho, es un factor de corrección. ¿Qué es lo negativo? Que aun cuando presentan oralmente un esquema, todavía esa información, la información escrita no está a disposición de nadie. Todo el que está hablando a partir de lo que oyó oralmente allí, de un video hecho con inteligencia artificial que en mucho no responde. Y hubo 2 contradicciones. Mientras se repetía que el jardín no se toca,
en una de las explicaciones se da una contradicción. Uno explica que van a tomar la acera, que es donde está la ruta de los caminantes, y hay una hilera doble y triple en algunos sitios de Palma Cacheo, de Roistonea y de otras palmas, que no son simplemente el producto de una siembra, y tienen 27 años de haber sido sembradas, se introdujeron durante la gestión de Milciades Mejía, pero ahí ellas también representan, además de eso, un banco de semillas, y es un espacio que amortigua el efecto que hay entre el camino, la calle y la verja. Si esto se elimina y se deja apenas un tramito, nos dijeron de cuánto, 1 metro, 1,5 metros. Bueno, van a hacer un carril. Sí, van a sumar un carril, lo que quiere decir que van a acercar la vía a la verja. Y sí estarían tocando el botánico. ¿Por qué nosotros no hemos respondido a esto en términos numéricos? Porque aunque sea fácil hacerlo, estamos esperando que ya que ellos iniciaron la fase de publicidad, cumplan con la ley y lo coloquen en la página, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, las informaciones que están. Fíjate que el Ministerio, cuando va a convocar, publica por 3 días seguidos en un medio de circulación nacional llamando a que vayan a ver la revisión. Después de Seara Hatton, se acordó que eso iba a estar en la página del Ministerio, lo cual facilita porque está ahí y está de manera permanente, pero esa publicidad no está. Entonces, quien falló no fue la ciudadanía, que hablaba sobre la base de elementos con los que tenía suficiente criterio de juicio, porque como ellos admitieron, estaba y era una de las posibilidades, lo admite el ministro, lo admitieron todos, esa era una de las posibilidades que se estudió. Que la hayan descartado, bueno, eso no importa. Sin embargo, yo no puedo decir si este que ellos presentaron era el proyecto original. Ahí mismo, el presidente dijo y cuando habló de que se estaba politizando el tema, de que la oposición hablaba de eso porque ese era el plan que tenía la oposición antes, Odebrecht. Recuerdo que en el 2016 hubo un intento de reducir el botánico. No, 2017. Yo estaba revisando incluso un documento que nosotros elaboramos en ese momento. Hubo un proyecto, era Gonzalo Castillo, el ministro, y sí hubo una propuesta de ese tipo que tuvo una respuesta social tan vasta que el presidente Danilo Medina lo retuvo y no se siguió. En eso él tiene razón. En lo que él no tiene razón es que desde el año 21 se empieza a revivir esto como un proyecto y que ciertamente se había anunciado sin entrar en los detalles. Y es lógico que la ciudadanía reaccione primero a las señales que hay. Pero lo peor de todo es que fue desde el gobierno donde se empezó a decir que lo que se iba a quitar se iba a compensar. Por eso nosotros dijimos, miren, eso no es un solar, ni un pedazo de salchichón, que usted lo corta de un lado y lo pone de otro. Esos 24,000 metros que habla el presidente, que se anunció que es una cañada, ¿pertenece eso al botánico? Porque le dice, no, vamos a hacer un pequeño botánico. No, esa parte no pertenece al botánico. Esa parte está fuera del botánico, por lo que él está planteando que administrativamente esa área, cuando se recupere, sea gestada por el botánico. Lo cual no lo convierte en un pequeño botánico, sino en una nueva área verde. Y eso es de los elementos positivos de su intervención. ¿Y a qué distancia está esa área, que es una cañada actualmente? No, ella casi colinda, pero exactamente esta cañada separa ya un área del botánico de un barrio que hay ahí, de la zona del barrio que le llaman el barrio Cuba. No es una parte estructural, ni es inmediatamente contigua, pero estará tan cerca, y en el esquema que se plantea, nosotros hemos visto que esa es de la propuesta positiva, pero esa propuesta no anula 3 realidades que hay que ver. Se mantiene la oscuridad alrededor de la información. 2, hay una información que te plantea que ciertamente se va a eliminar una parte del botánico, porque el botánico no es de la verja para adentro, es del contén hacia adentro. La verja tiene una separación y hay un área que es de protección y de amortiguamiento del propio botánico que no debe ser tocado. Pero por eso, tan pronto tengamos el proyecto en las manos, vamos a opinar ahora. Si el proyecto no se hace público, lo que se haga ahí, con buena o con mala intención, con buenos o con malos resultados, será ilegal. Le estamos pidiendo al gobierno que se someta a la legalidad, pero el anuncio, nosotros saludamos la consistencia de todo decir que el botánico no se toca, aunque planteen que lo van a tocar.
Entendemos la necesidad de buscar una respuesta urgente a un problema del tránsito, que está claro que no se va a resolver sumándole más asfalto, sino un poco organizando, ordenando la sociedad, ordenando el territorio, ordenando los usos. Pero hay un tercer elemento que nosotros creemos que la sociedad dominicana tiene que valorar. Es la sensibilidad ambiental de los dominicanos. Una sensibilidad ambiental tan amplia que desde que se empezó a discutir el tema del botánico fue tanta la fuerza, fue tanta la presión. A nosotros, por ejemplo, en la Comisión Ambiental nos llegaron decenas y decenas de comunicaciones, de gente haciendo solicitud, de propuestas de hacer actividades, y había un hervidero humano alrededor de este tema, y eso debe agradecerlo el gobierno, y el que venga, porque el mayor apoyo que tiene el Estado y que tienen los gobiernos es una sociedad que se preocupa por su medio ambiente y que pelea por él. Mientras pasaba lo del botánico, estaban también en el Centro Olímpico cortando unos árboles, que un tema ha opacado el otro, pero por eso no quiere decir que no sea importante. Se cortaron y ya se vio el permiso de medio ambiente, dio un permiso para cortar 900 árboles. El permiso decía 900, pero cortaron 300. No. Usted leyó el permiso, pues yo vi la información. Permítame informarle. Sí, por favor. Porque nosotros enviamos un técnico de la Comisión Ambiental de la universidad, que es un gran conocedor, y nos rindió un informe que nosotros entregamos a las autoridades que nos lo solicitaron, y revisamos tanto la solicitud del permiso como el permiso. El permiso que lo solicita el Ministerio de Obras Públicas daba 3 razones. Una, que había una serie de árboles que estaban próximos a estructuras que las comprometían, como tuberías o paredes, y en el caso del play, del estadio no del play, porque ya el play es el de pelota, en el caso del play de pelota había la necesidad de remover, de echar hacia atrás las paredes para poderlo utilizar durante los juegos. La segunda razón era que iban a incorporar nuevas áreas, y que eso estaba dentro del master plan, de la concepción general del Centro Olímpico, que no estaba estático y tenía la posibilidad de ampliarse. Y el tercero de los argumentos era que iban a establecer una serie de caminerías y de ruta interna. Y frente a esto, te doy la opinión de nuestro experto. Dice, mira, en realidad el permiso que dio el ministerio a esa solicitud era correcto. El pecado que cometió el ministerio fue no supervisar lo que ocurrió allí. Porque como lo que se cortaron eran caobas y robles, la gente que fue a cortar se pasó de contento. Las razones, todo el mundo las supone, pero como nosotros no las podemos demostrar, yo no la voy a asumir. Y en realidad, el manejo, la situación del Centro Olímpico, la situación del botánico son totalmente distintos. En el botánico no se puede tumbar un árbol, no se puede tocar una hoja al interior del botánico, pero en el Centro Olímpico está diseñado para otros usos. La arborización es parte no solamente de la ambientación, sino del control de calidad, y es importantísimo. 3 pecados. No se le informó previamente a la población. Segundo, no se supervisó, y eso permitió que se le fuera la mano a los que estaban cortando. Lo tercero... ¿Se le fue la mano con cuántos árboles? ¿No se contabilizó? Sí, pero, oye, no fueron 900, como dicen, fueron más de lo que se debió en algunos sitios, incluso hecho en algunas áreas sin criterio. Por eso te digo que la falta de supervisión fue importante, porque lo que fueron allí obreros que probablemente alguien pudo haber, no te olvides el valor de las caobas y del roble, eso pudo haber pesado. Nosotros no lo comprobamos porque no formó parte. Se ha hablado de 900 árboles, no fueron 900, pero ahí no había que permitir más de 150, más de 160 para el corte. Ahora el Centro Olímpico no es ni un bosque, ni siquiera un parque. Entonces tiene que tener una serie de áreas que son para incorporar nuevas actividades. En ese sentido, ahí se cometió un crimen por el descuido del ministerio
ha habido una irresponsabilidad por la falta de seguimiento de ambos ministerios, ha habido una falsedad porque el Ministerio de Deporte ha dicho que no solicitó. Yo tengo una copia de la solicitud y esa solicitud ha estado en la prensa. Sí hubo una solicitud y que del se Ministerio. Enteró por los medios de comunicación. Pero, sí, pero eso es un pecado. Entonces, ¿qué tenemos como qué une al Botánico y al Centro Olímpico? La desinformación inicial. O sea, el hecho de que se está ocultando lo que pasó y la irresponsabilidad de la gente que está. ¿En qué se diferencian? En que la intervención de una es entendible, validable, si se hace bien hecho. En la otra simplemente es imposible, como es imposible que me den un permiso categoría A en el cinturón verde o que se estén rellenando los humedales de los AMA. O como que es imposible que tú hayas autorizado la presa de Cola cuando los estudios ambientales no tienen un análisis de riesgo. Don Luis, vamos para allá, para esos temas medioambientales de interés, que aunque la gente no se entera porque está enfocado quizás en el Botánico, pero está sucediendo en la República Dominicana. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad y cuando regresemos, retornamos con otros temas de interés del medio ambiente dominicano. Ya volvemos. Señor, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega, INEFI llega. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. GBC cumple tus sueños. GBC cumple tus sueños. GBC cumple tus sueños. En un Kia me monté. En la farmacia GBC participé y me lo gané. Por cada compra de 1,000 pesos o más, incluyendo productos de las marcas patrocinadoras, estarás participando para ganar uno de los 5 Kia Picanto LX 2025. GBC, cumple tus sueños. Gracias por continuar de pie ante la República. Seguimos hablando del tema medioambiental. Son tantos temas, don Luis, que uno no sabe por dónde es que va a entrar. Pero vamos a empezar por los humedales de los AMA, que usted lo mencionó, y después de ahí nos vamos a Valladolid y luego vamos a las terrenas, porque la gente no se entera, pero son cosas que nos están afectando. Si le quitamos el apellido Osama, vamos a descubrir que los humedales son la gran víctima de un modelo de recuperación de espacio para la especulación inmobiliaria. Y empezamos con el Cinturón Verde de Santo Domingo, que prácticamente ha sido eliminado, han sido rellenados sus humedales y convertidos en urbanizaciones. Los humedales de los AMA se caracterizan ahora por dos tipos de ocupación. Una ocupación de gente con mucho poder económico que está desarrollando construcciones increíbles, también rellenando humedales y ocupando un espacio como un espacio público, o gente muy humilde, de profunda marginalidad, que está yendo también a estos sitios porque son lugares, ya todos los demás centros urbanos están desde el punto de vista inmobiliario saturados y son los de menor valor, ahí ellos no tienen presión. Pero ambos modelos de ocupación implican la destrucción de un sitio, de lugares de altísimo valor. Pero cuando nos vamos a una de las grandes industrias del país, el turismo, que se supone cuya base de sustentación es la calidad del medio ambiente, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Valladolid,
que al lado ahí mismo de Domínico, y en ese humedal que está al lado de Domínico, fue rellenado, ya se había hecho en otro sitio, igual para ganar terrenos con fines inmobiliarios turísticos, en una violación tan flagrante de la ley que a nosotros nos sorprende que no haya nadie preso todavía. Eso le iba a preguntar, ¿quién está detrás de pero, eso? Pero si eso es grave, peor es lo que está ocurriendo en Samaná, en toda Samaná. Pero yo quiero detenerme en un rincón de la península de Samaná, que es en Las Terrenas, y en Las Terrenas específicamente en los humedales del Catey y en la zona donde que la gente le llama Punta Bonita o Playa Bonita, que en realidad es Cozón. Cozón era una zona con 3 grandes lagunas y una zona de marisma. Se le llama zona de marisma a lugares donde la variación de la marea producen entradas y subidas de agua en tierra, hay una especie de continuidad, y donde eso ocurre se genera una vegetación especial que se descompone y crea un material que se denomina turba. La turba, que es un material vegetal negro en composición asociado a estos humedales, está protegida en todos los lugares del planeta, en nuestro país también, en tanto turba. Pero además de eso, esos humedales están protegidos por el protocolo de Ramsar, que para nosotros tiene fuerza constitucional porque forma parte del bloque de la constitucionalidad. Estos humedales están siendo rellenados. Nosotros, si el proyecto TIRRIF, los arrecifes, que se diría en español, fue frenado, sancionado, luego intervenido por la Procuraduría, ahí hay alrededor de otras 38 intervenciones rellenando humedales. Una de las imágenes más emblemáticas, yo hice una foto de un árbol de drago, que es un árbol en conservación, que está hasta 33 a 45 centímetros bajo el agua, de agua, en el tallo, y ese en ese árbol un letrero que decía se venden solares, y delante varias pilas de caliche y un tractor listo para rellenarlo. ¿No es un área protegida? O sea, ¿cómo? No, está bueno, hay parte que es área protegida. Y como yo le dije, si el árbol drago está protegido, el hábitat donde está queda bajo un hábitat bajo protección. Ahora, esos espacios lacunares no son espacios privados. Si alguien le sacó título ahí, habrá que revisar en el Tribunal Superior de Tierra, porque aquí hay una mafia articulada alrededor de estas dinámicas. Para que un desarrollador, una constructora, llegue a hacer un proyecto, alguien le vendió ese terreno. Eso es parte de la investigación. Pero si todavía usted quiere un terreno que está bajo un régimen especial de manejo, por ejemplo, está prohibido rellenar humedales. Usted va a la ley 6400 y lo encontrará como un delito grave. Por lo tanto, aunque sea tuyo, tú no estás autorizado a rellenar un humedal. Tú no te puedes comprar un terreno porque tengo una laguna y secarle. Sí, la laguna estaba dentro de mi terreno, porque incluso la laguna ni el humedal es tuyo, es público y también está consagrado en la Constitución y en las leyes. Por eso que está ocurriendo ahí, lo malo no es que ocurra. Todavía yo puedo entender que una gente con un proyecto inmobiliario o turístico quiera aprovecharse del valor de una zona, que el Estado está obligado a regularlo, a darle seguimiento. Y el Ministerio de Medio Ambiente no actuó hasta que no tuvo denuncias locales. Y después que actuó y le anunció al país que estaba cerrado, nosotros fuimos una semana después y estaba no solamente abierto, estaba trabajando a toda máquina de manera intensísima. ¿Y qué seguía? Eliminando los manglares. Nosotros llegamos en el momento que había una eliminación masiva de manglares. ¿Qué pasa? Rellenando el humedal y eliminando la turba. ¿Qué pasa cuando se rellena un humedal? Porque esa agua tiene que ir para algún lado. Tiene que buscar para dónde coger. Bueno, si lo único que ocurriera, que es de lo que se ha hablado a veces, de que el agua se desvía y corre por otro sitio, si eso fuera lo único que ocurriera, el daño, que es un daño, no fuera tan grave. Pero estos humedales, sobre todo estos humedales costeros, son incubadoras de biodiversidad. La inmensa mayoría de las especies que están en el mar, que crecen entre el arrecife y la costa, se reproducen en estos humedales. Ellos son una reserva de la biodiversidad tanto terrestre como marina, pero como interfase también amortiguan los dos efectos. El efecto
del mar y el efecto de tierra y los conectan. Y esa conexión es vital para las dinámicas ecológicas. Pero un humedal es un sitio que además recibe y concentra las aguas. Imagínate cuando venga un evento de agua, para algún sitio ir esa agua. Por lo tanto, te va a incrementar la inundabilidad, además de que está construyendo sobre zonas muy, muy estrictamente frágiles. En esos humedales, por ejemplo, hay una serie de especies que son endémicas y algunos en riesgo crítico, como vuelvo y te repito, el árbol de drago, el bosque de drago más importante del país. Bueno, el único que nos queda como estructura de drago está ahí, en Cozón, en esa zona que ahora le llaman por un bautizo turístico Punta Bonita. Tengo uno de los compañeros de la comisión que me dice, no le llame Punta Bonita, que eso es un nombre que se inventaron. Sí, todo eso es Cozón, y ahí tenemos una marisma protegida, y ahí hay una laguna que ya se había denunciado previamente las agresiones. Pero esta ocupación de humedales costeros, de eliminación de manglares, de relleno para solarizar, está asociado a otro fenómeno que lo encontramos en Punta Bonita. Mientras en un sitio estaban degradando porque estaban rellenando, en otro estaban tumbando una loma para rellenar. Tumbar la loma sin ninguna autorización, sin ningún permiso, es un delito ambiental grave. ¿Esa es la de Buen Hombre? No. Ahí mismo en Punta Bonita. Nosotros encontramos todos los delitos juntos. O sea, una ocupación que incluso estaba secando humedales, que estaba tratando de redirigirla, pero que estaba también el material de relleno extrayéndolo ilegalmente de montículos en la misma zona. ¿Y cómo ustedes dan abasto con tantos casos? Nosotros somos insuficientes. Por suerte y por cierto, aquí hay una serie de redes socioambientales, de organizaciones territoriales, ambientales, juntas de vecinos, asociaciones campesinas, y donde quiera que haya una entidad de está en contacto con la red socioambiental del país, y eso permite que a nosotros nos llegan con frecuencia más informaciones que al propio ministerio, porque a nosotros nos creen más que al ministerio. Aunque no tengamos son guardianes del medio ambiente. Sí, pero no tenemos ni los recursos, ni la posibilidad, ni la potestad, porque nosotros no estamos facultados para intervenir como medio ambiente. Lo más que podemos es denunciar, y en este caso es lo que hacemos, acompañamos a la Procuraduría, o a veces cuando va a un tribunal y un juez pide el experticio técnico, la UAS o la academia acompañan esos procesos. Hemos visto, don Luis, en estos últimos años, el crimen medioambiental de Buen Hombre, que desmontaron ahí todo, bueno, lo conversamos en una ocasión. Hemos visto también la de la playa de los Negros de Asua, de las barcazas, lo que acabamos de mencionar aquí, del Botánico, de Valladolid, de Samaná, los humedales de Los Ama. El régimen de consecuencias. Espérate, la ocupación de zona protegida, la extracción de agregados sin permiso, las minas no autorizadas, la falta de informe ambiental, el vertido directo de materia. O sea, hay compañías que tienen camiones para limpiar sentinas y sacan todas las sentinas de un sitio y van y lo tiran en un acuífero, en un río. El régimen de consecuencias, ¿dónde ha quedado en este país? Mira, ¿cuál es nuestra gran debilidad? Que el mayor peligro ambiental de República Dominicana es el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Da permiso, porque no se involucra, porque hay a veces un sistema de peaje a su interior, y eso independiente de la buena o mala voluntad que puedan tener los ministros, los diversos funcionarios. Entonces, la falta de un régimen de consecuencia estimula el delito ambiental. Pero el régimen de consecuencia tiene que ser un producto de una mancuerna que tiene 4 patas, pero hay 3 patas oficiales. Tú tienes el Ministerio Público Ambiental, la Procuraduría Especializada, ahí está el magistrado Contreras, que yo creo que se desvive por hacer cosas, pero tú tienes el Ministerio de Medio Ambiente y tienes el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el CEMPA, o Policía Ambiental, como se le llama, que como todo policía es auxiliar del Ministerio Público, pero realmente responde más a veces al Ministerio, y esto articulado a la sociedad. Por eso, uno de los avances que ha habido aquí en términos ambientales fue la creación
de lo que se llama la Mesa Interinstitucional para la Persecución del Delito Ambiental, donde está la Procuraduría Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente a través de su consultoría jurídica, la Policía Ambiental directamente desde su cabeza y el movimiento social representado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por la academia, que tiene los contactos en todo el territorio, y es un sitio al que deben llegar absolutamente todas las situaciones y denuncias, y eso permite que los 8 ojos que deben estar allí puestos sobre, lo vean de manera simultánea y eviten, por ejemplo, que frente a una denuncia lo que pase es que el CEMPA lo que hizo fue cobrar un peaje, o que el ministerio se agachó, o que la denuncia no sea, porque a veces hay gente que puede hacer una denuncia porque yo tengo una contradicción contigo, sí, o por un problema de... Sin ningún fundamento. No, y a veces con fundamento. Yo te voy a poner un caso cercano, reciente, que ha estado en los medios en estos días. El conflicto en el Cinturón Verde contra Villa Áurea y el proyecto Balcones del Caribe. La denuncia de que este proyecto estaba violando la ley, cuando se va y se hace un descenso, va a una comisión técnica también de nuestra comisión y confirma que ahí hicieron una remoción de material en un sitio, que estaban allanando, pero ven que el constructor, el proyectista, se ha ajustado exactamente a lo que dice el permiso. Cuando vemos el permiso, yo salgo a buscar los informes ambientales y descubro que no lo iban a tener porque él le dieron la mínima categoría. Pero ocurre que donde estaba, por ser área protegida, le correspondía a la categoría más alta A. Le correspondía a la categoría más alta por el nivel de construcción. Le correspondía a la categoría más alta por los tipos de intervenciones que hicieron. Entonces, de repente descubrimos que ahí hay un delito ambiental aupado y protegido por un permiso que da Medio Ambiente, sabiendo que está en el corazón del Cinturón Verde. Y cuando decimos está en el corazón del Cinturón Verde, los que están denunciando tienen la razón. ¿Cuál es el único problema? Que los que están denunciando también están en el corazón del Cinturón Verde y vienen del mismo delito. De repente están peleando por un problema en el que hay un culpable por fuera, que es el ministerio. Claro, todo el que está violando la ley es responsable de violar la ley, pero yo creo que las autoridades tienen un mucho mayor peso por la permisividad, cuando no complicidad en estos casos. A propósito de las autoridades, ¿cómo usted evalúa el actual ministro de Medio Ambiente, el señor Paino, que creo que ya tiene un año, le falta poco para cumplir el año, y yo creo que ya pudiéramos ir evaluando la gestión, cómo se está desempeñando? Empecemos porque el ministro de Medio Ambiente, y eso ha pasado por lo menos con los últimos 3, Orlando, Seara y él, es una persona muy abierta al sector ambiental. Es fácil llegar a él y discutir con él, y lo que más me preocupa es que siempre que discutimos un tema, él siempre dice que sí. Eso me preocupa, o sea, lo positivo que es, porque hay mucha distancia entre expresar esta preocupación y resolverla de fondo. Él ha heredado, como han heredado todo, una estructura que se ha corrompido por dentro, que tiene factor, y ha venido debilitándose en los últimos tiempos con la salida de algunos técnicos muy buenos, un proceso de deterioro técnico que se inició con Ángel Esteves, pero que no se ha detenido todavía, que ha continuado, y de repente tienen el afán de hacer cosas, pero no tienen la posibilidad de tomar el control real de lo que manejan. Por ejemplo, el sistema de gestión ambiental, que debe garantizar la aprobación de permisos, y que ellos presentaron como su primera tarea corregirlo, ha pasado en una buena parte a ser una agencia de peaje. Y esos peajes terminan facilitando que el delincuente ambiental tenga la puerta abierta y que el que quiere cumplir se la pongan en la China. Porque el que quiere cumplir tiene que entrar, sin embargo, en este sistema que te la pone lejos para que tú mismo busques una forma de facilitarla, y tú tienes tus redes de buscones que te aceleran o te buscan. También hay un problema a veces de negligencia, porque muchos permisos que se aprueban de manera indebida o se bloquean también de manera indebida, hay de las dos cosas, chocan con una falta
imposibilidad técnica del ministerio darle seguimiento. Fíjate que yo te dije que en el caso del Jardín Botánico el error no estaba en el permiso ni en la solicitud que se dio, sino en la falta de supervisión. El ministerio no tiene... En el Olímpico. En el Olímpico, sí, en el Centro Olímpico, que no hubo ninguna posibilidad de porque ellos no tienen personal suficiente para supervisar todas las interacciones que hay. Eso es una debilidad institucional que tiene que ser superada. Yo sí creo, a pesar de todo, que hay en una parte de ese funcionariado el deseo de hacerlo bien, pero están en una sociedad que está montada donde la lógica de cualquier intervención es economizarse externalizando los gastos ambientales. Ningún empresario, ningún industrial, ningún minero contamina porque él sea mala gente, porque él quiera hacer una maldad. Contamina porque gana más dinero. Y el papel del Estado es garantizar y obligarlo a hacerlo. ¿Tú crees que si Barrick quiere contaminar Cotuí? No, ojalá ellos que eso no se contamine ahora, ellos que se fuñan Cotuí, porque ellos van a ganarse su cuarto. Es ahí donde tiene que entrar el Estado, que de repente no se da cuenta que representa a los dominicanos y está actuando como si fueran los embajadores de Barrick, o ahora mismo en San Juan de la Maguana, en Gold Coast, tiene un afán del Ministerio de Energía y Minas por aprobar un proyecto que ellos lo que le corresponde es supervisar y proteger a la población. ¿Es viable ese proyecto de San Juan? No es viable. No, y socialmente no va a tener permiso. Óyeme bien, de hecho, esta gente ha levantado una mentira con la que yo me topo a cada rato, porque además a mí es de lo que se le atribuye. Dicen, ellos no quieren que se estudie. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que a ellos no se le podía dar los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque el estudio de impacto ambiental forma parte de un proceso legal. En el ministerio usan la palabra permisología, que a mí no me gusta para hablar del sistema de permiso, pero cuando tú das los términos de referencia para que tú estudies, o sea, ¿cómo tú llegas ahí? Tú dices, mira, yo quiero hacer este proyecto aquí, te doy la descripción, analizo las fragilidades y genero lo que se llama una sinopsis, una síntesis del proyecto. Eso se envía al Ministerio de Medio Ambiente. El Medio Ambiente hace 5 análisis de pertinencia. Pertinencia ambiental, pertinencia técnica, pertinencia económica, pertinencia social y pertinencia política. ¿Qué es la primera pertinencia? La ley 146 de minería dice que tú no puedes dar una concesión donde tú tienes estructuras que van hacia acueductos o a riego. Pero la presa de Sabaneta es el agua para todos los acueductos y el riego está ahí. Por lo tanto, no era pertinente de esa perspectiva. No es pertinente porque además yo tengo desde Padre Las Casas a la frontera el 100% del territorio bajo un esquema de concesiones mineras, y si yo admito ese primer proyecto, digo que es posible, estoy hablando de la pertinencia, estoy cambiando la naturaleza de la región. No hay una pertinencia porque además la ley 6400 obliga que en esos casos hay que hacer un estudio ambiental estratégico que es qué tipo de uso establece el Estado a partir de las fragilidades que tiene el territorio, y no se ha hecho. Pero no es pertinente desde el punto de vista económico, porque lo que pone en riesgo es la producción del granero del sur, del valle pero no solamente eso, porque el agua no es de allá arriba, es el agua para toda la región. No es pertinente socialmente y creo que está visto, de eso no tengo que teorizarlo. Y la pertinencia política no tiene que ver con la politiquería, sino con la visión estratégica del territorio que tiene un Estado, y el Estado no le ha dado otras definiciones. Por lo tanto, dar los términos de referencia es validar una impertinencia y legalizar de repente, que toda la región del Valle ya no sea distrito agrícola, sino distrito minero, como establece uno de los artículos de la ley recientemente aprobada de ordenamiento territorial. Bueno, de verdad que ha sido, como siempre, interesante conversar con usted sobre tantos temas del medio ambiente de la República Dominicana, que quizás uno con el día a día no los toca como tiene que tocarlos, pero que nos impactan directamente a los dominicanos. Gracias, don Luis, por acompañarnos una vez más en este espacio de Pie ante la República. Siempre un privilegio y un placer hablar con usted, y esperando que vuelva para tocar otros temas de interés que la gente tiene que apreciar,
valorar y cuidar su medio ambiente, porque aquí es que habitamos. Así que muchas gracias, don Luis. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por la sintonía, como cada domingo. La cita para la próxima semana de 3 a 4 de la tarde por BTV, Canal 32. Hasta entonces.